Grupo Oro presentan. Desde la capital del país, hoy hablé con Sergio López Ayón, integrante del Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE, quien dio a conocer en exclusiva para Oro Noticias los resultados de la revisión métrica de transparencia, donde Puebla obtuvo calificaciones muy poco favorables. Podríamos decir que literalmente salimos reprobados. Yo diría, encontramos una buena noticia y dos, un largo camino todavía por recorrer. A ver. ¿Cuál es la buena noticia? Que si miramos el conjunto del país, vamos a decir, sí, ya tenemos órganos garantes de transparencia con un grado razonable de autonomía en prácticamente todos los estados, salvo uno, que los portales de transparencia, es decir, en Internet, los ciudadanos pueden acceder a la información de sus gobiernos estatales, municipales, de los institutos electorales, de las comisiones de derechos humanos, y prácticamente en todo el país cada una de estas instituciones tiene su portal de Internet, no todas, pero prácticamente todas. E hicimos un ejercicio de usuario simulado, es decir, enviamos 1,810 preguntas a 1,810 personas en todo el país. En realidad enviamos 3 preguntas por cada uno de los sujetos analizados. Y obtuvimos una tasa de respuestas muy alta, casi cercana al 90%. Es decir, cuando la gente pregunta, en general se le responde. Esa es, digamos, la buena noticia. Lo que quiere decir es que tenemos ya una infraestructura institucional y un aparato burocrático que está, vamos a decirlo así, entrenado o capacitado para tener portales, dar respuesta a las solicitudes. Uh-huh. Sin embargo, sí, exacto. Sin embargo, es decir, encontramos también que hay muy severos problemas con la calidad de la información que está en los portales, ¿no? Es decir, estos se han convertido en una especie de repositorios de documentos medianamente organizados, medianamente actualizados y con un lenguaje que no es un lenguaje ciudadano. Es decir, uno tiene que hablar burocrático para entender lo que está a veces en los portales, o se tarda mucho en encontrar la información, o está desactualizada, ¿no? Y en cuanto a, digamos, cuando un ciudadano solicita información, pues digamos que uno tiene que tener cierta persistencia, ser un poquito necio, ¿no? Y tener paciencia para obtener las respuestas. A veces hay una serie de trabas burocráticas, hay que ir a pagar, le contestan y no es exactamente la información que uno pide, sí. En fin. Ahora, tercera idea importante, es muy asimétrico el comportamiento en el país y en concreto en el estado de Puebla. Es decir, hay instituciones que se comportan muy bien, que contestan muy bien, que contestan bien, que contestan rápido, que contesten con información de buena calidad. Y en el mismo estado, ¿sí?, hay instituciones que lo hacen muy mal, ¿sí? Ese es, digamos, el tercer hallazgo que encontramos. Uh-huh. Entonces, en promedio tenemos 7.5, 7.5, 8, pero eso quiere decir que hay algunas instituciones que tienen 10, ¿no? Y hay otras que tienen 0 o 2 o 3, ¿no? ¿Puedo preguntar por Puebla, por favor, Sergio? Sí, con todo gusto. De hecho, invito a todos los radioescuchas, pueden encontrar esta información y en concreto la del estado de Puebla en un micrositio que es www.metricadetransparencia.cide.edu. ¿Ahí qué encontramos? Encontramos, por supuesto, los resultados. Ahí encontramos tanto los resultados nacionales, sí, como un resumen ejecutivo, en este caso del estado de Puebla. Y en concreto, para quienes estamos ahora sintonizados y no podemos meternos de inmediato a la computadora, sobre todo lo digo por la audiencia, ¿qué calificación? Claro. ¿Cómo está Puebla? A ver, le voy a dar las calificaciones de Puebla. Por favor. En normatividades y la calidad de su ley tuvo 65, el promedio nacional es 75. En portales tuvo 57, el promedio nacional es 75. En usuario simulado tuvo 86 y el promedio nacional es 85. Y en capacidades institucionales, es decir, qué tan bien
dotado está su Instituto de Transparencia, obtuvo 40, el promedio nacional es 58. Pero déjeme comentarle algo, Iván. Por favor. Si vemos el detalle de usuario simulado, encontramos que obtuvieron 10, es decir, que contestaron bien, rápido, en tiempo y con calidad. Por ejemplo, la oficina del gobernador, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia, por ejemplo, el órgano de fiscalización. El municipio de Puebla tuvo 83, la Comisión de Derechos Humanos tuvo 10, pero la Secretaría de Finanzas tuvo 0, es decir, ni siquiera se tomaron la molestia de contestar. ¿En finanzas? Las finanzas, la Secretaría de Seguridad Pública tuvo también 0, la Secretaría de Desarrollo Social tuvo 2.5, la Secretaría de Gobierno tuvo 0.67, ¿no? El sistema de aguas tuvo 5, ¿no? Esto lo muestra, por ejemplo, entonces estas asimetrías que yo les decía, ¿no? El Instituto Electoral tuvo 33, no, 3.3 para ponerlo. 3.3. ¿Quién es el que mejor calificación tiene o el que mejor responde o que mejor respondió? Le digo, la oficina del gobernador, el Tribunal Superior de Justicia. Y por si esto no fuera suficiente, ¿ve usted cómo el investigador del CIDE explica las trabas que ponen las dependencias estatales para no entregar la información a la sociedad? Pero digamos, el municipio de Puebla es el que mejor calificación obtuvo con 6.7, y quien está más abajo es el órgano de fiscalización, es decir, el que depende de la Cámara de Diputados, que tuvo 5, y el Congreso, que tuvo 4.9. Es más o menos el panorama en Puebla. Bueno, pues no es nada alentador, con toda franqueza, no es que seamos pesimistas, pero los resultados son muy claros y pareciera que más bien es una mascarada, pareciera que es más bien, pues pareciera un disfraz esto de la transparencia en el estado de Puebla. Digamos que por lo menos tienen mucho que hacer, particularmente, digamos, la voluntad política, ¿no? Y las capacidades institucionales para poderlo hacer mucho mejor. Quiere decir que hay estados que lo hacen muy bien y entonces es posible, ¿no? No, vamos, claro, por supuesto que es posible, sin duda que es posible, solo que hay veces que lo posible no es lo deseable, y en este caso pareciera que lo deseable es no abrir la información. Sí, encontramos, digo, ya en el anecdotario, problemas curiosos en Puebla, por decir una palabra. A ver. Por ejemplo, una vez que presentamos las solicitudes, nos daban un plazo de 10 días para ir personalmente a recogerlas. Por alguna razón fuimos el día 11 o el día 12. Y entonces nos dijeron, sí, aquí está la información, pero no se la puedo entregar porque ya pasaron los 10 días de plazo que tenía para venir a recogerla. Entonces tiene que volver a presentar la solicitud. ¿Es en serio esto? Es en serio, ¿no? En fin, el estado de Puebla sí, aunque situado a la mitad de la tabla, digamos en el ranqueo general, tiene mucho que hacer, tanto interiormente como, digamos, en el esfuerzo y un compromiso por la transparencia, que debería ser una exigencia ciudadana, pues muy importante. Ahí debemos meternos nosotros también. Si no exigimos, pues entonces no tenemos con qué cara reclamar. Estoy de acuerdo en ello. Claro. Sergio, y ahí le comento también, sí. El número de solicitudes que se presentan en el estado pues es relativamente pequeño. En 2009 presentaron solamente 3.083 solicitudes de acceso. ¿Sí? Es decir, también habría que decirle a los ciudadanos de Puebla que se animen a preguntar y a exigir, ¿no? Con los resultados de esta métrica 2010, es una fotografía de la realidad, una fotografía de movimiento de la realidad en torno a la transparencia de todos los estados de la República Mexicana, del gobierno mismo también federal, de algunos municipios y delegaciones. Sé que esto le toca a la sociedad, pero yo pido de su apreciación, de su experiencia, Sergio, para que nos diga, ¿esto que acabamos de escuchar del estado de Puebla significa que reprobamos? ¿Significa que en Puebla la transparencia es una simulación? Significa que se han hecho cosas, pero
digamos, apenas lo necesario, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Apenas decir, lo necesario. Apenas, o sea, se ha hecho un esfuerzo por cumplir con lo que dice la ley, ¿no? Se hizo un esfuerzo por tener una mejor ley, su nueva ley de 2008 y es mejor que la que tenían en 2004, ¿no? Pero digamos, es un sistema que no ha madurado, al que no se le han puesto los recursos, el interés, la capacitación necesaria, ¿no? Y entonces el Estado de Puebla pues tiene un largo camino por recorrer, ¿no? Hay que recordar que la transparencia pues es una condición no solo del grado de democracia, sino también que una buena calidad de transparencia e información gubernamental habla de un entorno propicio para el desarrollo, para el crecimiento económico, para la inversión, y también habla de la calidad del gobierno. Estos son obviamente indicadores indirectos, es decir, la transparencia es un indicador indirecto de estas cuestiones, pero evidentemente un esfuerzo ahí valdría la pena y creo que hay que hacerlo. Muy bien. Sergio López Ayllón, le aprecio muchísimo, de verdad, que desde la capital del país me acepte esta comunicación, investigador del CIDE, que es el Centro de Investigación y Docencia Económica, con estos resultados de la métrica 2010, hace 3 años que no se hacía. Métrica 2010, ya vimos cómo salimos en Puebla. Esto fue una producción de Grupo Oro.